Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, cuando llegué al aeropuerto Mosam de Escape Tours, que fue un tour que contraté, pasó por mí y empezamos la aventura. Creo que el cine, tanto el Bollywood, tanto como Hollywood, nos han hecho creer que estos destinos pues que están llenos de terroristas y que nos van a hacer algo y que son personas malas. Vagabunda Mochilera, Pakistán. Al día siguiente nos fuimos bien temprano al valle de Hansa en un road trip de 20 horas. Otro sello nuevo. Ajaja, tengo mucho dinero, muchas rupias. Rupias pakistaníes. Vinimos a una farmacia. Dice un poco que no hay muchas cosas, pero me sorprendió más que todo está escrito en inglés. Miren, venden Neutrogena. Veo muchos productos gringos, muchísimos, si no es que todos. Aquí también existe Pampers, pero pues el modelo es diferente. También está el güerito. Todo el camino al Valle de Hansa es hermoso, pasas por muchas mini localidades. Las vistas son súper bonitas, la carretera se siente peligrosa. Incluso me dijeron mis amigos que hay gente que se prepara para aprender a manejar, tipo así, profesionales de la NASCAR aquí, porque pues la carretera es muy movediza. Hay partes donde es como uno y uno en un solo sentido, pero aún así manejan y manejan súper rápido. Cada rato me cagaba y gritaba así de ¿qué haces? ¿Me vas a matar? Pero no me mataron, aquí sigo. Y pues la neta manejan muy bien, a pesar de que manejan como locos y luego hay animales atravesándose. También miré muchos niños que iban solos a la escuela y eso me impresionó muchísimo, porque eso rara vez pasa en México, la neta. Me abrió los ojos de lo que realmente es Pakistán, que la gente es súper linda, que todos lados te ofrecen un chai, que sí te miran mucho porque pues eres una morra rara con el pelo de colores, ¿no? De verdad la gente es súper hermosa. Aparte de eso, había muchos niños caminando en medio de la carretera esa que se miraba peligrosa y era como, güey, ¿cómo no les pasa nada? Seguramente sí que caso, ¿no? Pero pues lo que yo vi pues fue como algo muy diferente a lo que esperaba. Muy pintoresco y la verdad disfruté mucho el camino, me la pasé platicando con ellos, como que nos sirvió para conocernos. Hablamos de todo, nos recomendamos música, yo les puse desde rancheras hasta reggaetón, hasta Kenia Oz y Porter, o sea, les puse de todo tipo, hasta Molotov. Ellos me pusieron también música, estuvo muy divertido, ni sentí las 20 horas, bueno, al final sí, porque estaba cansada y ya me dolían las nalgas, ¿no? Ya cuando empezó a amanecer, yo les dije, morros, tengo un chorro de hambre y no puedo vivir de chocomos, que son como galletas de acá o choconomo. Y pues hicimos una parada para desayunar. Muchísimo el art truck que se maneja aquí. Ay, wow, ya va a amanecer, sobrinos. Bueno, está como amaneciendo. Take off your mask. I like my mask. Nice moves, I like it. Don't touch my head. Change me. We are in COVID situation. You cannot touch my foot. This is the prota, but if ये इधर pulses. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. I won't let you down. Oh, I won't let you down. Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be Siempre es buena hora para tomar el chai en medio de la carretera. De menú, smoothie, pitas, galletas de chocolate con un truck atrás de colores. Eso es lo bonito. Están haciendo una presa hidráulica, creo que se dice, sí, hidráulica. El chiste es que van a sacar electricidad del agua. Está súper limpio y pues la gente no nada aquí porque está muy fría la construcción. Entonces, para que no te caiga una rocota, pues nos tienen aquí detenidos. A nosotros y a muchas personas más. Según esto se va a tardar 15 minutos, pero pues la gente ya anda haciendo pipí. Carros ahí esperando. Miren, el carro de las gallinas. Ese carro ha estado con nosotros todo el camino. Beef keema, kabli pulao, mutton roast, and this dal mash. For naan or roti or whatever you And now want. let's start the. This is salad, this is salad. Es la policía que se encarga que los turistas estén bien.
El primer lugar en Hunza estaba hermoso, me encantó este hotel. Aparte de que está en medio de la nada y te levantas y ves las montañas, es muy bonito, pega muy lindo el sol. Y aparte me gustó que las habitaciones eran espaciosas y no hacía tanto frío. Modo una mochilera. Pakistán. Viernes 5 de marzo, 9 de la mañana. Ay, tengo mucho frío que levantar. No, que nos podemos quejar con esta vista. Mi parte favorita del día, la comida. Este es un omelette especial de esta zona. La neta se ve bien sabroso y no puede faltar lo que es aquí el naan, el paratha, que es el naan de acá, que es lo mismo la neta. With oil, it's paratha. Without oil, it's roti. Oh, there's a same cat is here. Same cat. Pakistán está dividido en regiones y ahorita estoy en la región de Gilbert-Baltistan. Está bien difícil el nombre, así se escribe. Y pues nada, la verdad es que me gusta mucho porque es muy montañoso. Una de las montañas más grandes del mundo ¡ay! Una de las montañas más grandes del mundo se encuentra aquí. Entonces, pues nada, estoy muy emocionada por esta aventura. Está súper tranquilo aquí. No ves a nadie con cubrebocas. De hecho, te ven raro si traes cubrebocas. Porque realmente aquí, a lo que me dicen ellos, la pandemia se controló muy rápido, sí se encerraron las personas. Y sí hay casos, pero los detectaron a tiempo. Y ahorita, pues, el total de casos no es tan grande como en otros países. Y la mayoría de los casos están en Islamabad, que es la capital. Entonces aquí está como muy relajado. Y pues sí, la verdad es que bien poquita gente. Yo no tengo contacto con nadie. Eso me gusta. Entonces, pues vamos a ver qué hay. En este momento estamos yendo a Baltic Fort. Pues no sé qué es. Vamos a ver, descubrámoslo juntos. All women in our society in Hunza, they engage themselves in all kinds of different occupations besides farming. Every family has their own farming land where women play a very active role. And besides that, Hunza is the only region where literacy rate is highest in the country. It is almost 97%. Aquí hay escuelas separadas y hay escuelas también solo para hombres y para mujeres. Y lo que quieren fomentar aquí es que a las mujeres se les trate igual. Sin embargo, las escuelas para las mujeres las hacen como para empoderamiento femenino y que ellas hagan sus locales y que sean mujeres empoderadas laboralmente hablando. Since very long time ago, people are using these two pieces. They rub it against each other and then they apply it in the eyes. Ladies mostly use it as a mascara. And with the stone, because you get a black substance which is considered a remedy for all eye issues, eye problems. So it was not just makeup, but it was also a medicinal item that was used since long time ago. When there is a very cute child, they were afraid that he will be affected by evil eye. So it was used as a protection against the evil eye. So it was also... Yes, I have come across quite a few Mexican tourists. Most of them, they come for mountaineering and trekking. Since we have the highest number of the tallest peaks in the world, including the 5 highest in the world, K2 and other 4 peaks, so Pakistan is a paradise for trekkers and mountaineers. And I have seen quite a few Mexican trekkers, adventurers. Me está explicando el guía que aquí las construcciones tienen que ser flexibles. De hecho, estamos pasando por una que es una mezquita privada. Aquí tiembla muchísimo también. Entonces las construcciones tienen que ser pues flexibles para que no se caigan. Dice que aquí estamos los mejores arquitectos e ingenieros del país porque pues aquí es donde tiembla, es como en México. Me está explicando el guía que las puertas son chiquitas para que cuando llegaran los invasores los alcanzaran a ver y echarles un cuchillazo. Tienes que agachar para entrar, para no pegarte,
porque están bien chiquitas. El ticket al Fuerte Baltic cuesta 1,200 rupias, que es esto en peso mexicano y dólar. Es la hora de rezar. Aquí es como en Egipto. ¿Escuchan? Están haciendo como tortillas. Aquí es súper famoso por productos locales. De este tipo como mermeladas, semillas, miel, pasas. ¡Miren, una cabra! Me andaba explicando el guía que ese glaciar que se ve ahí arriba baja por aquí, baja por aquí, baja por aquí el agua hasta el Valle de Hunza y hasta estas comunidades. Y es el agua que les llega. Este animalito que ven aquí, estos cuernos, es un animal de la región que se llama marjot. Pobrecito. Esa es la bandera de aquí. Y cuando salió un estado musulmán le agregó la luna. Ya tiene los ojos hermosos. Mucha gente de aquí tiene los ojos de color. Y luego su mirada súper fuerte. Este niño va a estar muy guapo cuando crezca. Las personas que vinieron del Tíbet trajeron pues el budismo, y aquí está la suástica como la pueden ver para que no la confundan con el símbolo nazi. En primera está volteada para que no la confundan, pues la trajeron, y ahorita aquí hay mucho budista por lo mismo. Rosti. ¡Hey, la cadena! Oh, sorry. ¡Una! ¡Dos! Modo una mochilera. Pakistán. Me levanté muy temprano. Según yo, porque iba a editar. No puedo editar. No hay luz. Y cargué mi cel para despertarme. Y se me olvidó desconectarlo de la compu y se me chupó toda la batería. Y ahorita había poquita luz y la conecté y dije, ok. Y se fue. Y yo así de, no, ¿qué voy a hacer? La verdad es que el cuarto está padre, pero la vista, por la vista lo vale todo. Ahorita vamos a ir a explorar un poco y luego vamos a regresar un poco temprano porque yo quiero editar mi video. Yo digo que si no alcanzo a subirlo, pues lo tendré que subir el día 8 de marzo, ¿no? La verdad es que estoy muy feliz estando aquí, pero sí hace mucho frío, mucho. Este túnel lo construyó China. Hay muchas personas aquí que construyeron, o sea, muchos chinos que vinieron a ayudar. Y la neta les quedaron bien perros los túneles. Y porque una de las mejores maneras de conocer el Valle de Hunza es dar un paseo por él y obviamente bailar en medio de la carretera, ¿por qué no?
No, come here. ¡Dale todo! Este lugar se llama Batura Glacier, el glaciar de Batura. Tiene una longitud de 57 kilómetros. Es el glaciar número 5 más largo afuera de la región de los polos. ¡Wow! Que no conocen Pakistán no se imaginan que tiene este tipo de cosas y se me hace súper impresionante. Yo no he visto nada así de impresionante de naturaleza o de glaciares desde que estuve en Islandia. Esta región se llama Sost, así como se escribe, que es el idioma de aquí. Quiere decir lazy o lento, que es como decir como relax, chill, huevón, porque como hay tanta naturaleza, o sea, como que su filosofía es como chill, relax. Entonces toda esta región se llama Sost, o sea, relájate, no hay de qué preocuparnos. Esta región en Sost es muy importante. Todo lo que entra y sale de China entra por aquí, por Sost. Entonces este pueblito es muy importante porque de aquí todo se va a Pakistán, al resto de las ciudades de Pakistán. Ay, como ya saben que no es vagabunda mochilera si no lloro. Ay, pues ya ando sentimental, sobrinos. Este año ha sido un año muy difícil, más la pandemia el año pasado y que no pude viajar mucho. Y me siento tan agradecida de estar aquí, descubrir tantas cosas y dejar de tener tantos tabús y mitos que luego la gente tiene, ¿no? De estos países y ver lo hermosos que son y lo lindo que me tratan. Es como, no sé, no tengo palabras para explicar lo que siento, más que mis emociones como siempre, porque ya saben que sí, que no es vagabunda mochilera si no lloro. Ay, no sé, de verdad gracias por acompañarme. Yo sé que estuve muy ausente todo este tiempo antes de volver a sacar esta temporada, pero necesitaba sanar muchas cosas, necesitaba encontrarme, ¿no? Y estoy muy feliz de estar aquí. Por algo pasan las cosas, por algo me llegaron tantas señales de que tenía que venir aquí. Estoy muy feliz porque he hecho amigos muy lindos, porque me la he pasado increíble, porque no manches, estoy en los glaciares, ¿saben? Y siento como que todo va a estar bien, ¿saben? Como que todo va a volver a la normalidad lentamente para bien. Y los quiero mucho. Desgraciadamente por las condiciones del clima no pudimos conocer la puerta y la frontera con China. Sin embargo, aquí les dejo una bonita foto y también uno de este don para que le quiten la cara y se photoshopen. Domingo 7 de marzo, 9 de la mañana. Menos 10 grados centígrados. Estoy congelando todo. Lo siento mis deditos. No hay luz. Desde día a la noche llegamos, cenamos y no había luz. Intenté editar el vagabundo mochilera lo que pude sin internet. Luego se fue la luz y me quedé sin carga y fue como, bueno, pues vamos a dormir. Me levanté y seguí sin haber luz. Es muy común que en esta región no haya luz porque pues estamos en las montañas. Me di cuenta que el hotel trabaja con una batería chiquita, ahorita se las muestro. Y pues nada, estoy congelando las manos. Pero qué bonita vista, toda nubleada. Pero que nos podemos quejar con esta vista, nublada, no se ve nada y no se siente la cara. ¡Hey, good morning! Good morning. Está ahí nuestros cuartos, ahí hay cuarto de ellos y acá está mi cuarto. Yeah, the view is amazing. Last night, you know, over here. What? There's a snowfall over here last night. How snows? Snowfall. Really? Yeah, at 4 a.m. That's why, yeah, it's freezing. This is the reason. Although also works with the battery, right? Yeah. Oh my God, it's like for a car that Like, looks like a car. Decía que era una batería de carro, no estaba mintiendo. Hi, good morning. Están arreglando el hotel, la verdad está quedando muy padre, pero pues sí lo están arreglando, o sea, es muy nuevo. Ahí está la batería que les dije, no creo que se vea. En Hunza existen dos fuertes, Baltic Fort, que es el que ya vimos, y Altit Fort, se parece el nombre pero no es diferente. Y pues como ya vimos Baltic, ahora nos toca Altit. Ahora estamos en Altit Fort, no Baltit. Altit es diferente, de hecho tuve una guerra, pero eso les voy a contar más adelante. Disculpen la interrupción, pues vieron que era foránea y cobraron el precio real. El precio de foráneos es de 1,200 rupias pakistaníes, que es esto en peso mexicano, y dólar. No se permiten cigarros, armas, comida, zapatos que piquen y basura. Por allá está Baltit Fort y nosotros estamos acá en Altit Fort, que es pues del otro lado. Wow, estuvo interesante la historia.
Bueno, les explico lo que me dijo el guía, que la verdad me gustó muchísimo. Pues existen dos fuertes, ¿no? El que vimos hace 2 días, que es Baltic Fort, y este es Altit Fort. Estos dos fuertes, pues eran amigos, ¿no? Uno era del hermano mayor y otro del hermano menor. Y el hermano mayor mató al menor por querer más poder y pues se hizo una guerra, ¿no? Este fuerte se construyó en el año 1100 y hace 500 años fue invadido por el Islam. Y por eso ahora había una mezquita. También fueron invadidos por los británicos. Está muy interesante la historia. Me gustó mucho. La verdad es que me gustó más el de Baltic, pero no le digan al guía de acá. Aquí era el trono. En ese cuartito pequeño era donde almacenaban frutas. Este pequeño cuartito que ven aquí es la primer mezquita de todo Hunza. Hace 500 años cuando llegó la invasión islámica y pues ahora la religión primeramente es el Islam, pues llegaron y esta fue la primera. Wow. The height is 300 meters, 990 feet. There is no chances of survival. Nos está diciendo el guía que en tiempos ancestrales, en esta parte, pues a los prisioneros los aventaban ahí al río a morir. Está súper alto. Aquí también las puertas son chiquitas. Me lo explicaron también en el fuerte Baltic. Es porque, por señal de respeto, para que cuando llegara alguien y invadieran o atacaran, pues que tuvieran menos rango de, pues para que los balacearan, o sea, más protección. Y también las hacían chiquitas porque como es muy frío aquí, es una forma de protegerse con el frío. Esto está muy interesante. Nos está explicando el guía que esta roca que ves aquí no es una roca natural, es una roca que se puso. Y para ser de la Guardia Nacional, tenían que brincar de aquí a acá y regresar. Era como su examen. ¡No manches! Esto es como para profesionales. Ay, mi parte favorita del día, la comida. ¿Para qué comer? Porque aquí todo se congela en Wow, por ahí hay una señora, ¿no se alcanza a ver? ¡Shukriya! He's offered me food. Me está ofreciendo comida. ¡Qué hermoso! La gente aquí es bien linda. Ya hemos terminado de ver Altit Fort y una señora a lo lejos me estaba haciendo como señas con una como charola con la que lavaban ropa y me dice mi amigo, mira, esa señora te está ofreciendo comida. Y me dice, moza, mira, esa señora te está ofreciendo comida. Y yo le dije, no manches, obviamente quiero, es mi parte favorita del día. Más si es con alguien local y qué hermosa, ¿no? Ni me conoce y nomás porque me miró grabando adorablemente, feliz, sonriendo, me ofreció de comer. Eso para mí me llena el alma, ¿no? Es algo que solamente lo he visto en México, en Vietnam y no, en más lugares creo que también me ofreció. Pero bueno, es de los pocos lugares donde realmente te ofrecen eso y se me hizo muy hermoso. Creo que habla mucho del buen corazón de las personas y su educación. Y al final no pudimos ir porque ellos están como una especie de residencial o reservas, o sea, como que solamente para gente local. Pero íbamos caminando y cuando íbamos caminando, una persona nos habla y en el próximo capítulo de Vagabundo Mochilera. ¡Wow! ¡Look! ¡Qué da vértigo! What's going on? They're giving security for foreigners, giving extra security. Extra security for foreigners?